En este video quería hablar un poco de los errores de sintaxis, que son errores del lenguaje de programación o de los lenguajes de programación, en este caso de Python, cuando hay una instrucción, una sentencia que tiene algún error en la sintaxis, o sea, que falta algún elemento o alguna letra, algún punto, algún paréntesis, alguna coma, que lo que haga es no permitir ejecutar esa sentencia. Los lenguajes de programación, al ser estructurados, al estar diciéndole a la computadora qué cosa tiene que ejecutar, tienen una precisión bastante fuerte en esto que llamamos sintaxis. Por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar y al import le quitamos una letra, esa puede ser una opción. Si nosotros queremos abrir el pandas y no le ponemos las comillas, esto también nos va a arrojar un error de sintaxis, ¿no? Generalmente los errores de sintaxis aparecen de esta forma, que en general con la práctica y con el avistaje, digamos, de errores, uno va aprendiendo a cómo solucionarlos más rápidamente. Por ejemplo, uno detectaría rápidamente que lo que está faltando es las comillas, pero bueno, al principio es más difícil porque uno no está acostumbrado a observar estos errores. El problema tal vez es que cuando hay un error de sintaxis no es tan específico, Python en este caso, en indicarnos cuál es el problema, pero generalmente lo que hay que ver y como opción, digamos, que les doy para intentar resolver estos casos, es buscar sentencias eh, en donde estén bien realizadas esas operaciones. Por ejemplo, si ejecutamos el comando head, el comando tail o alguno de los comandos, lo que podemos hacer es buscar en internet algún ejemplo de cómo se realiza esa operación y copiarlo y reemplazar tal vez, por ejemplo, el nombre de la variable que estamos usando o algún dato, pero basarnos en algún código que ya esté realizado. En ese caso, por ahí quienes no tengan tanta experiencia en programación, puede ser una buena alternativa para avanzar. Pero bueno, eso para comentar lo que son los errores de sintaxis, porque muchas veces son cosas comunes que ocurren y es importante encontrar la forma de sortearlas y de resolverlas. Tal vez como para dejarles también algún otro comentario de cómo evitar o cómo revisar el tema de la sintaxis, es prestar atención a que esté bien escrito tanto el nombre de la variable, el método que vamos a usar, las diferentes puntuaciones o diferentes separadores que tenemos para ejecutar los métodos, por ejemplo el punto, cuando queremos ejecutar un método, cuando es un método que requiere pasarle lo que se llama un parámetro que sea entre paréntesis. En este caso el 5, como es un número, no requiere de las comillas, pero cuando estamos hablando de texto o de diferentes elementos que requieran ser un tipo de dato string o un tipo de dato de texto, va entre comillas. Hay algunos comandos que no requieren los paréntesis sobre el final. Esto, el error ese fue como para que no se preocupen, fue porque no había ejecutado el anterior. Algunos llevan paréntesis, otros no. Bueno, prestar atención a los diferentes problemas que pueden surgir de sintaxis. En este caso, el ejemplo que yo les subo eh, no tiene ningún error, por eso siempre les recomiendo que lo ejecuten completo, como para que vean que todas las sentencias, todas las instrucciones son correctas y después puedan trabajar sobre este mismo archivo, sobre este mismo colaboratory,